Bueno, sin duda el recuerdo del 2015 va a ser el año del cambio, ¿no? En materia política por lo menos. Era la propuesta que tenía el frente que lideró el presidente Mauricio Macri y que pudo penetrar en vastos sectores de la sociedad. No, ya analizado como un cambio profundo de cuestiones que venían en materia económica, en materia política o en materia, por ejemplo, de derechos humanos, sino más bien que la gente analizó un cambio de formas, de metodología y demás. Claro, sin revisar demasiado qué es lo que venía detrás de ese cambio. Pero bueno, así lo entendió la mayoría de la sociedad en un balotaje que también fue histórico porque no había antecedentes cercanos de que se hubiera llegado a una segunda vuelta electoral con tan escasa diferencia entre Scioli y Macri, que finalmente se alzó con el triunfo. Esto va a determinar toda una Argentina diferente, obviamente, a la que se había configurado hasta ahora. En el camino quedaron casos resonantes, como el caso Nisman, que pretendió ser utilizado políticamente contra el gobierno, en el sentido de decir, bueno, fue el gobierno el que permitió que lo asesinaran, o fue el gobierno el que permitió que lo llevaran hasta allí. Lo cierto es que los juristas que habían de nota, que habían repasado o estudiado lo que había firmado el fiscal Nisman como acusación contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y algunos de sus colaboradores, carecía de sustancia, de peso jurídico, institucional y político realmente relevante. Sin embargo, el gobierno se encargó de poder contrarrestar esto que la oposición quería plantearle, y sobre todo la oposición mediática, como una falta grave para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. También fue el año, a nivel político y social, el 2015, de el ni una menos, ¿no? Una sociedad saturada por la violencia de género, por la cantidad de muertes que se habían registrado a lo largo y a lo ancho del país, finalmente optó por movilizarse, por salir a las calles, convocado por las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos de la mujer, pero que se extendió a casi toda la sociedad. A partir de eso no hubo cambios inmediatos, lamentablemente la violencia siguió, los crímenes contra mujeres fueron increciendo incluso, pero bueno, quedó esa memoria de marchar en las calles, de movilizarse finalmente para pedir justicia y un final, un basta de estos crímenes por la sola condición de ser mujer, ¿no?, que se producían en ese marco. En la provincia de Santa Fe también fue un año político agitado, un año inédito desde ese punto de vista, con 5 elecciones a lo largo del año, un calendario extensísimo que comenzó allá en una campaña por el mes de febrero de 2015 y que terminó prácticamente en noviembre. Vimos a los políticos hasta en la sopa, en los medios permanentemente, a nivel provincial, a nivel nacional. Esto determinó un mapa también distinto en la provincia de Santa Fe. Si bien consiguió el Frente Progresista continuar al frente en la gobernación, lo hizo solamente por escasos 1.500 votos. Esto también marcó un hartazgo, un límite de la sociedad santafesina, diciendo, bueno, el socialismo había tenido cosas buenas, pero el fenómeno de la inseguridad y el narcotráfico finalmente habían logrado desgastarlo. Aquí en la ciudad de Rosario, la intendenta Mónica Fein también debió servirse de sus aliados inmediatos, como Pablo Hapkin, como María Eugenia Smuck, para conseguir su reelección al frente de la ciudad de Rosario. El socialismo había perdido las posibilidades de tener un candidato nacional como Hermes Wiener y se había circunscrito a la provincia. Esto determinó que vaya a elecciones legislativas este año con un Wiener candidato a senador muy devaluado en ese marco, sin la boleta del candidato a presidente en una elección presidencial. Fue casi suicida. Cuarto quedó Wiener en esa elección por este motivo y por otros vinculados justamente a la crítica social, a la conducción del socialismo en la provincia y en la ciudad de Rosario. Pero logró permanecer y quedarse en esos puestos de poder, por supuesto, se abroqueló, por decirlo así, en la provincia de Santa Fe para los desafíos que vengan. También fue un año muy particular en materia de la justicia y lo que fue el narcotráfico nuevamente. El juicio abreviado a Los Monos, la mayor banda criminal y narcotraficante que se tenga data en la historia de Rosario. Sin embargo, ese juicio abreviado obtuvo condenas muy cortas. Claro, los delincuentes reconocían una parte de su accionar a cambio justamente de reducir sus condenas. No fue un claro ejemplo de justicia en la provincia de Santa Fe, quedó un gusto amargo en la sociedad contra justamente ese proceso de juicio abreviado. Distinto fue el caso de las condenas por el triple crimen de Villa Moreno, que también se dieron este año con condenas máximas de más de 30 años en fallos ejemplares contra sicarios,
contra asesinos que dispararon aquella madrugada del 2012 contra Patón, Mono y Jere, que se encontraban, bueno, sin ningún tipo de responsabilidad, simplemente festejando en la Villa Moreno, en la canchita de fútbol, cuando fueron acribillados a balazos. También fue el año de la desaparición de personas arrojadas al río Paraná, el caso de Pichón Escobar, pero antes había estado Franco Casco, también, que fue molido a golpes, tirado en el río Paraná y allí encontrado muerto. El crimen de Pichón Escobar, un empleado municipal, marcó significativamente el año en la investigación, en un proceso también que la militancia de los municipales por un lado y la sociedad movilizada impidió que quedara al olvido. Algunos de los hechos más relevantes de un año significativo para la provincia de Santa Fe, para la ciudad de Rosario y también para el país.